Bienvenidos hermanos y amigos a su programa La Verdad Presente. Les habla el profesor Rigoberto Tapia Mercado desde Nicaragua, su hermano en Cristo. Tendremos un tema como siempre muy interesante, como lo es: yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Este es un texto y un tema bastante cuestionado, estudiado. Cada quien opina de diferentes maneras. Sin embargo, pues, haciendo una buena exégesis, podríamos despejar el asunto. Yo fui en espíritu en el día del Señor. Para tener este tema y que el Señor nos capacite, pues, vamos a tener una oración. Buen Dios de los cielos, esperamos que tu Santo Espíritu nos ilumine y que nos lleve al camino de la verdad. Esperamos pues de que estés con nosotros para comprender bien este tema, porque es de vital importancia, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Y estaba en el Espíritu en el día del Señor. Muchos creen, hay muchas posiciones, muchas variantes, que cuando dice yo fui en espíritu en el día del Señor, se refería o se refiere al día que el Señor va a venir. Esa es una posición. Pero si nos agarramos o analizamos de esa manera, de que se refiere cuando el Señor venga, yo fui en espíritu en ese día, que el Señor me inspiró, dice Juan, y el día es los acontecimientos de esa segunda venida o de esa venida, Él fue en espíritu. Si nosotros analizamos la Biblia, si se refiere solamente a la segunda venida de Cristo, diría, pues, está bien, yo fui en espíritu en el día del Señor, en esos acontecimientos cuando Él vuelva. Pero el asunto es el siguiente. A Juan se le reveló no solamente la segunda venida, también se le reveló la tercera venida. Y es ahí el problema. Como habla de la segunda y tercera venida, entonces la explicación correcta sería: yo fui en espíritu en el día del Señor, en ese día literal de 24 horas, le presentaron la segunda y la tercera venida, o sea, todas las visiones sobre doble acontecimiento, porque diría, yo fui en espíritu en los días del Señor, que es segunda y tercera venida. Yo creo que me sé explicar o me está comprendiendo. Voy a repetirles nuevamente para que comprendamos este asunto. Como es segunda y tercera venida, diría, yo fui en espíritu en los días del Señor. Pero cuando explica en el día del Señor en singular, se refiere que en ese día Él recibió todas las visiones, todos los acontecimientos de la segunda y tercera venida. Aunque en Apocalipsis 12 también habla de la primera, cuando Herodes persiguió al niño y él huyó a Egipto, que es la iglesia que dio a luz prácticamente al Mesías. Entonces, él recibe la luz de todos los acontecimientos futuros, los acontecimientos escatológicos, en el día del Señor. Y lo vamos a demostrar de una manera sencilla.
En el Antiguo Testamento, la mayoría de los profetas hablan de la segunda y la tercera venida. También habla de la primera venida. El profeta mesiánico en Isaías 53 habla perfectamente de los sufrimientos del Mesías. Pero cuando se refiere, cuando Él viene a juzgar al pueblo, porque primeramente vino como Cordero, ahora viene la ira del Cordero, la ira de Dios. Entonces, cuando Él habla de la segunda y tercera venida, el profeta Jeremías, el profeta Zacarías y el mismo profeta Isaías, Joel, Malaquías, ellos hablan de la segunda y tercera venida. A veces hablan de una venida, como decir la segunda. Como hay textos que tienen doble profecía, aplican la segunda y tercera venida en una forma simultánea, juntos los dos textos. Pero sin embargo, algunos profetas hablan también de la tercera venida en específico. Por decir algo, dice Malaquías 4 y Zacarías 14, esos dos profetas hablan de la tercera venida. Miremos, leamos Zacarías 4, 1 y versículo 4. Viene el día del Señor. La palabra en griego, yo fui en espíritu en el día del Señor. Esa palabra, yo fui en espíritu en el día del Señor, la palabra del Señor es curios. Curios. Por eso le decían al César, curios, Señor. Pero en Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 10, dice, Ecuriaque Amera. Yo fui en espíritu en el día del Señor. En Zacarías, cuando dice el día del Señor, viene el día del Señor. Y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Dice el versículo 4. Afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y el monte de los olivos se partirá por el oriente, por el norte y por el sur y por el oeste. Se hará un gran valle. Esto se refiere a la tercera venida de Cristo. Diría usted, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo explica? ¿Cómo lo aprueba? Muy fácil. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, el apóstol San Pablo dice que cuando venga Miguel con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros no seremos delanteros a los que durmieron, sino que juntos esperaremos al Señor en el aire, somos arrebatados, y así estaremos con el Señor. En la segunda venida, el Señor no pone pie en esta tierra. Él no pone pies. Él queda en el aire. Somos trasladados. Y después Juan en la isla de Pasmo aclara que estaremos 1000 años en el cielo. Entonces aquí está hablando de ¿qué? De la tercera venida. Porque Él pone pie en el monte de los olivos con la santa ciudad. Ahora, Malaquías capítulo 4, versículo 1 dice, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios serán estopas. Y ese día los abrazará. Y el fuego los cubrirá. Y no quedará ni raíz ni rama. Por eso dice, viene el día ardiente como un horno.
El versículo 4 dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, a quien entregué en Horeb mandamientos para Israel. Él siempre hace pacto con su pueblo, con Israel. Mira, yo envío a Elías antes que venga el gran día terrible del Señor. Aquí podríamos hablar de doble profecía. ¿Por qué doble profecía? Voy a explicarles perfectamente esto. Digo perfectamente porque vamos a usar la exégesis. Cuando el Señor venga, dice Jeremías 25, 32 y 33, que los cadáveres, los impíos quedarán en esta tierra, todos como estiércol. Nadie los va a llorar, ni serán enterrados. Esa es la segunda venida. Porque Isaías 24, Isaías 26 habla de que Él no va a hacer consumación. Jeremías 4, 23, 25, miré la tierra que temblaba y no había hombre, dice, solo cadáveres. Las aves se habían ido y no había nadie vivo. La tierra oscura. Esa es la segunda venida. Porque 1000 años estará Satanás con sus ángeles, según Apocalipsis 20, esta tierra a oscuras. Esa es la segunda venida. No hace consumación. Quedan los cadáveres sobre la faz de la tierra, no serán enterrados. Ni nadie los va a llorar. Ahora, cuando dice, viene el día ardiente como un horno, es exactamente la tercera venida. Porque Satanás será lanzado donde estaba la bestia y el falso profeta, en el lago de fuego. Es decir, que la tierra se va a convertir completamente en un horno. Entonces, Satanás será lanzado al lago de fuego, Apocalipsis 20:10. Y también la bestia y el falso profeta. Esa es la tercera venida. Y eso lo podemos encontrar nosotros en Apocalipsis 21. Leamos Apocalipsis 21, 20 y 21, dice así. Versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Interesante esto. Entonces, después de los 1000 años, el versículo 21 dice el 1 al 4, he aquí la santa ciudad del tabernáculo que viene con los hombres. Viene la santa ciudad, porque en la segunda venida Cristo viene con sus ángeles. Después, en la tercera venida, que viene a resucitar a los impíos que estuvieron como estiércol, entonces ahí es donde viene la batalla de Armagedón. El trono blanco, Cristo va a juzgar con todos los salvos, como dice el apóstol San Pablo, también nosotros juzgaremos a los ángeles. Satanás engaña a los impíos y dice, yo los resucité. Esa ciudad es nuestra, tomémosla. Entonces quieren tomarla por asalto todos los esbirros con Satanás, todos los líderes y criminales de todo el planeta Tierra, los líderes de las guerras, aquellos comandantes que iban y destruían pueblos. En ese momento dice que desciende fuego del cielo y los devora a todos. Ya Pedro lo dijo, que cuando esta atmósfera se enrolle como un libro, vendrá, dice, el fuego como un horno, y todos los soberbios serán estopas. Entonces, en la tercera venida de Apocalipsis 21, concuerda con Zacarías, capítulo 14, 1 al 4, y con Malaquías 1 y versículo 5. Entonces, estamos explicando de una manera sencilla de que sí hay segunda y tercera venida. Hasta en la tercera venida Cristo baja con la santa ciudad, todos los salvos, a vivir eternamente en esta tierra. Ok. Pero ahora vamos a explicar cuando dice, yo fui en espíritu en el día del Señor. Porque aquí es el centro del mensaje. La pregunta es, ¿cuál es el día del Señor?
Muchos estudiosos de la Biblia y teólogos han creído que se refiere al domingo, primer día de la semana, porque Cristo resucitó. Y después de unos 200 años, más o menos, se le decía al domingo el día del Señor, porque Cristo resucitó. Sin embargo, en los originales hebreos, en los originales griegos, no aparece que el primer día de la semana es el día del Señor. No. El día del Señor en el Nuevo Testamento se refiere al sábado, porque no pueden haber dos días del Señor, tiene que haber uno. Muchos dirían, bueno, es que como estamos en el nuevo pacto, ahora el domingo es el día del Señor. Ese es el argumento que ha venido desde después de Cristo hasta nuestros días, pero no por todos, porque muchos teólogos, analizando la Biblia, saben de que el día del Señor es el séptimo día, el sábado. Ahora, ¿qué dice Cristo sobre esto? En Marcos 2, 27 y 28 dice el Señor Jesús: yo soy el Señor del sábado, Él es el dueño. Él nunca dijo yo soy Señor del domingo o del primer día de la semana. Al contrario, en Mateo 24, 20 Cristo está hablando a los discípulos: orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Ahí hay doble profecía. Cuando Tito destruyó a Jerusalén y cuando Cristo venga en su segunda venida a llamarnos a cuenta y a juzgar a los impíos. Entonces, vemos nosotros que el día del Señor, porque Cristo es nuestro Señor, ese es el día santo. Ahora, en Lucas 4, 16, y vamos a leer este texto, Lucas capítulo 4, versículo 16, dice así: y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día del sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. ¿Cuál era la costumbre de él? Ir al séptimo día, que era su día y es su día santo. Era su costumbre. Nunca dijo él, no, ahora queda el domingo por el sábado. Cuando yo muera, ahora voy a hacer el cambio. Nunca lo dijo el Señor, mucho menos el Espíritu Santo. Porque en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, el Espíritu Santo le dijo a Santiago y a Pedro, especialmente a Santiago, todo lo que era para los gentiles. Y en el versículo 21 de Hechos 15 dice que todavía tiene el Señor, desde tiempos de Moisés, quien le predique en los días sábados. Y el Espíritu Santo nunca habló del tal cambio. En 10:15 del libro de Hebreos dice así: también el Espíritu Santo atestigua, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré, seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí es escrita la ley de Dios en el corazón y en la mente del hombre. Los 10 mandamientos, no 9, ni tampoco va a escribir el domingo para los gentiles y 9 mandamientos para los judíos. Dios, el Señor, no tiene dos formas de salvación. No tiene una doctrina para gentiles y otra doctrina para judíos. Absurdo. Un solo Dios y un solo Señor y un solo pueblo. Ahora, la pregunta es, ¿y qué dice el apóstol San Pablo sobre este asunto? Porque muchos dicen, bueno, es que como la ley fue clavada en la cruz en el nuevo pacto, así es que ya los apóstoles guardaron el domingo. Vamos a ver y vamos a estudiar Hechos, el libro de Hechos, capítulo 18, versículo del 1 al 4. Hechos 18, versículo 1
al 4, dice: después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. El Ponto es una región al norte de Turquía, cerca del mar Caspio, costera al mar Negro. Recién venido de Italia, con Priscila su esposa, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Pablo fue a verlo y fue a ellos. Y como eran del mismo oficio, dice que trabajaba haciendo tiendas de campañas y que cada sábado razonaba con judíos y griegos. El argumento que muchos ocupan y usan es el siguiente: claro, se reunía en la sinagoga de los judíos y él lograba predicarle a los judíos. Sin embargo, aquí dice que los griegos estaban en la sinagoga los sábados con los judíos. Gentiles y judíos estaban guardando el sábado y Pablo llegó a predicarles. Pablo, su oficio era hacer tiendas de campaña de domingo a viernes y el sábado iba a la sinagoga. Pablo no guardaba el domingo, él trabajaba de domingo a viernes y el sábado iba a predicar a griegos y a judíos. También ese era el día del Señor. En 1 Corintios 11:1 dice el apóstol San Pablo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo guardaba el sábado, Cristo guardaba el sábado. No hay ningún problema. La Biblia es sabatista desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis. Desde el Génesis, bendecido el día, capítulo 2, del 1 al 3, Cristo lo bendijo, lo santificó y lo reposó. Al primer día el Señor no lo bendijo, ni lo santificó, ni lo reposó, ni siquiera lo mencionó para guardarse. Sería estar inventando y haciendo doctrinas que no existen en la Biblia. Sin embargo, hay gente que le creen a los pastores y no le creen a la santa palabra de Dios. Entonces son engañados, porque Cristo dijo en Mateo 24:5 que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Qué nos dice el profeta Isaías en el Antiguo Testamento sobre el séptimo día? Isaías 58, versículos 13 y 14 dice así: si retiras tus pies de pisotear el sábado y hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamares delicia santo, glorioso de Jehová, no haciendo tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahvé, en Jesús, y te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la herencia de Jacob tu padre, porque la boca de Yahvé, Dios, Elohim, Jesucristo, lo ha hablado. No olvidemos de que el que habla aquí se humanó en María y habla en el Nuevo Testamento. Por eso cuando él dice, yo soy el Señor del sábado, él se atreve a decir que él es el dueño. Él lo bendijo y lo santificó en el Edén. Se lo entregó a Adán y Eva, porque el sábado es para el hombre. Y la palabra hombre en hebreo quiere decir barro. Entonces el primer hombre hecho por el barro fue Adán y Eva. Valga la redundancia. Y nosotros también somos lodo hecho de barro. Entonces mi hermano y mi amigo, cuando dice, si retiras tus pies de pisotear el sábado, que es mi día santo, entonces el que está hablando en el Antiguo Testamento, el día santo de Jehová, es el mismo que habla en el Nuevo Testamento. Yo soy el Señor del sábado. Entonces no hay variante.
Ese es el Señor en el Antiguo Testamento y es el Señor en el Nuevo Testamento. ¿Y qué dice Mateo 5:17? No he venido a abrogar la ley ni los profetas. Es preferible que se desplome el cielo y la tierra antes que una jota o una tilde de la ley. Él no vino a destruir su santa ley. Él no vino a eso. En Juan 7:16 dice, la doctrina no es mía, sino el que me envió. ¿Y quién es el que lo envió? Entonces vemos nosotros que el Espíritu Santo lo engendra y la doctrina que él predica, como hombre dice, la doctrina no es mía, sino el que me envió. El que lo envió es el Padre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi hermano y mi amigo, el día del Señor, que Juan fue llevado a la isla de Patmos y allí recibió la visión de que el Señor va a venir en su segunda venida, viene en su tercera, y todas las visiones que él miró, las miró en el séptimo día. Ese es el día del Señor. No hay otro día. Entonces, con este mensaje, nosotros destruimos la teoría de que Cristo fue en el día, pero los acontecimientos, no puede ser en los acontecimientos, porque en la segunda y tercera venida serían los días del Señor, pero él dice, yo fui en el día, que en ese día séptimo, 24 horas, él recibió todas las visiones. Pero muchas personas creen que Apocalipsis solo habla de la segunda venida, confunden la tercera con la segunda. No, hermanos, la Biblia es clara. Hay dos venidas en Apocalipsis. Segunda, viene a llevar a su pueblo, a los que le obedecieron, y después de 1000 años, viene con la santa ciudad, pone pie en esta tierra, vienen los salvos en la ciudad, que es el tabernáculo de los santos, baja en el monte de los olivos, se hace un gran valle, y sobre este gran valle voy a hablar bastante, que lo dice Zacarías 14. La ciudad tiene 2000 kilómetros más o menos de largo y de ancho. Ahí va a desaparecer prácticamente, la geografía será totalmente cambiada, porque en la segunda venida de Cristo dice que en el séptimo sello, que es un terremoto universal, Apocalipsis 16:17, cuando el Señor venga, dice que las islas van a ser removidas. Los puertos corruptos, ¿qué va a pasar? El mar se los va a tragar. Serán maremotos gigantescos. Entonces, la geografía prácticamente es cambiada. Y en su tercera venida, el Señor pone pie en el monte de los olivos. Entonces, ese gran valle, imaginémonos, si la ciudad tiene 2000 kilómetros de largo y 2000 kilómetros de ancho, porque es como un cubo, es cuadrada prácticamente, desaparece el mar Caspio, el mar Negro, en la parte norte. En la parte sur desaparece el mar Rojo y el Golfo Pérsico. En la parte este, que están Irán y Persia, eso se mantiene, porque eso llegaría más o menos hasta la India. ¿Por qué diríamos nosotros que hasta la India? Cuando nosotros hablamos de 2200 kilómetros, no solamente estamos hablando donde la ciudad se asienta, sino que se hará un gran valle. ¿Por qué? Porque ahí va a ser la batalla de Armagedón, la última batalla, que es los impíos contra el Señor que está en el trono blanco. Ahora, por el oeste, donde está el mar Mediterráneo, eso desaparece. Las costas de Israel, del Líbano, la faja de Gaza, la parte norte de Egipto, donde desemboca el río Nilo, eso desaparece porque será un valle como imagínense, podríamos ser unos 4 millones de kilómetros cuadrados. La parte del Mediterráneo, el Golfo Adriático, entre Italia, Yugoslavia y Croacia, eso desaparece también. Ahí es tierra firme.
Es posible que llegue hasta las costas de España y parte del norte, la parte norte de Alemania, el mar Báltico y el mar del norte. Entonces, todo eso desaparece, se hace un gran valle y ahí es la última batalla, la batalla de Armagedón. Que todos los impíos, desde Caín hasta el último hombre, resucitan. En el diluvio, antes del diluvio, más o menos murieron 2.000 millones de habitantes. Imagínense ustedes, imaginémonos 2.000 millones de habitantes. Hoy en día hay casi 7.000 millones de habitantes. Solamente la China tiene 2.200 millones. La India, 1.000 y pico de millones de habitantes. Entonces, esos 8.000 o 9.000 millones de habitantes van a alcanzar prácticamente parte de Europa, el Asia, parte del norte del África, y no sé qué va a pasar con el océano Atlántico. La cuestión que dice que ahí los va a reunir el Señor en ese valle para la batalla de Armagedón. Eso se refiere a la tercera venida. Por eso Juan, en el capítulo 20 y capítulo 21, específicamente está hablando ahí de la segunda venida, donde es destruido Satanás después de 1000 años. Así que mi hermano y mi amigo, espero en Dios que este tema haya quedado bastante claro de que el día del Señor es solamente uno, el día santo. Porque en la nueva tierra también se va a guardar el séptimo día. Eso lo dice Isaías 66, 22 al 24. Como los nuevos cielos que voy a crear, y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar, dice el Señor. No dice de domingo en domingo, de sábado en sábado en la nueva tierra. Por lo tanto, gentiles y judíos, un solo pueblo, el Israel de Dios, guardará el sábado en la nueva tierra. Pero sin embargo, quiero hacer un paréntesis. Muchos creen de que ¿cómo es eso? Si ahí no va a haber día ni noche, es un solo día porque el Señor nos va a alumbrar. No, en la ciudad santa no hay necesidad de sol, que es otro estudio. Pero nosotros, dice Isaías 65, que vamos a sembrar y cosechar, plantaremos y vamos a edificar. Así es que nosotros vamos a estar en el nuevo Edén. Y cada sábado entramos a la santa ciudad a adorar al Creador. Esa es una explicación extra que les doy para afianzar este mensaje. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde. No olvide el correo electrónico. Escriba su inquietud, su pregunta. rigotapia44@yahoo.com. Que Dios me lo bendiga. Cristo viene pronto. Arrepiéntete. Dios te ama.